amigos, ayer domingo salían a la calle después de estos 42 días confinados en casa, salían a la calle los más pequeños, los niños, salían con sus papás, ¿vale? Yo no sé si los papás saben las medidas de seguridad que había que tomar, parece que no, porque, vamos a ver, veíamos imágenes alucinantes. Gente no guardaba, estas personas no guardaban ese metro de distancia, ese metro y medio de distancia, esos 2 metros de distancia. Luego veía, yo aquí por ejemplo, yo veía familias enteras aquí, el papá, la mamá y los hijos. Pasaba la policía y se dispersaba. El papá se iba con uno de los hijos y la mamá se iba con otro de los hijos. No hemos aprendido nada con la cantidad de infectados que tenemos aquí en España. No hemos aprendido nada. Más de 23.000 fallecidos. No hemos aprendido nada. No podemos respetar a los seres humanos, no podemos respetar a las personas, no podemos respetar a los mayores. Los mayores también quieren salir a la calle. Los mayores también quieren salir a la calle. Y no saben cuándo. No saben cuándo van a salir. Los mayores también lo están pasando mal. Porque tienen ganas de ver a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos. Me da vergüenza, de verdad. ¿Así somos las personas? ¿Así somos los seres humanos? Luego que salimos aquí al balcón a aplaudir a los sanitarios, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si en el momento que podemos salir a la calle pasamos de todo, hacemos lo que nos sale del forro. Vergüenza. Ayer sentí vergüenza ajena. Vergüenza el ver lo que estamos haciendo. De verdad que no entiendo el poco respeto que estamos teniendo a lo que nos está ocurriendo, el poco respeto que estamos teniendo a esos más de 23.000 fallecidos, a esas miles de familias que no han podido despedirse de sus seres queridos. Vergüenza. Vergüenza. Ahora falta el día 2 de mayo, cuando salgan a hacer deporte. Yo voy a hablar de lo que sé. Los runners es gente solidaria. Y yo sé que el verdadero corredor, el verdadero runner, va a salir a correr y la mayoría, ¿vale? Va a cumplir esas medidas de seguridad. Pero también estoy seguro, porque echa la ley, echa la trampa, estoy seguro que gente que no ha hecho deporte en su vida, día 2 de mayo, saldrán a andar, saldrán a caminar, cuando no habrán salido en la vida. No me parece lícito. Tampoco me quiero adelantar, pero ya veremos a ver. No me parece lógico que se haya abierto aquí en Valencia, que se haya abierto el río. No lo veo lógico, porque eso va a ser una locura. Eso va a ser una locura. Señores, estamos viviendo una situación especial, algo que nunca imaginábamos que íbamos a vivir. Por favor,
vamos a respetar un poco. Vamos a respetar a esas personas que están trabajando al pie del cañón, ¿vale? Vamos a respetar a esos sanitarios, a la policía, a la Guardia Civil, a la UME, a los transportistas, a toda esa gente que está trabajando en alimentación, en supermercados, en tiendas. Vamos a respetar el trabajo que están haciendo, ¿vale? No nos saltemos todo la torera. Vamos a cambiar. Que este más de mes y medio que estamos aquí, que estos 43 o 42 días que llevamos, que sirva para algo, ¿vale? Vamos a hacer algo positivo. No seamos tan egoístas y pensemos solo en nosotros. Y sobre todo, vamos a mirar un poquito más por nuestros mayores, que ellos también quieren salir a la calle, no pueden. Gracias.